En el mundo de la imitación hay verdaderas joyas. Y no solo lo digo yo o usted, que seguro está pendiente de qué imitador nuevo descubre para seguirle, sino que también así lo describe mucha gente que ni siquiera es consciente de la existencia de todos los actores de este movimiento artístico. Imitar es una de las primeras cosas que el ser humano aprende a hacer solito en los primeros años de vida y probablemente durante el resto de este viaje. Y debido a que es tan importante, te recuerdo que en este canal le metemos la lupa a cada estrella destacada de este universo. Esos que llamamos profesionales y que son conocidos en muchos países casi como los dobles tributos o imitadores oficiales de un artista. Hoy, Shenilicious se viste de gala porque tendremos nuestro primer versus, nueva sección que estrenaremos con la batalla epiquísima entre los aclamadísimos Marc Martel y Pablo Padín, de la banda tributo Dios Salve a la Reina. Hoy le prestaremos mucha más atención a sus voces para determinar quién se acerca más en voz al gran Freddie Mercury de la banda británica Queen. Antes de comenzar, te recuerdo como siempre lo que ellos como artistas de la imitación hacen, que es homenajear, seguir con el legado de entretener, trabajar, mostrar su talento, pero no se creen Freddy, ni quieren sustituirlo. Eso es imposible. Por lo que te invito a disfrutar del espectáculo y a opinar en los comentarios al final del video quién te gustó más y por qué. Empiezo diciendo a manera personal que este duelo, aunque es muy lógico, pues ambos artistas están en el top de los mejores tributos de Freddie a nivel mundial en voz y hasta tocan ambos el piano, solamente Pablo hace una gran diferencia recreando el look, incluidos rostro y vestuario, que es lo que llamamos la caracterización, y los movimientos y manerismos relacionados con el acting, lo que hace que la mayoría de los espectadores sientan que da un show más completo a nivel de imitación, sabiendo de antemano que por decisión propia Martel no ha querido ser un doble físico, aunque ahora que lo noto, su estructura facial es bastante semejante a la de Freddie. Por lo que a nivel visual no hay nada que discutir. Padín da en el clavo en un gran porcentaje, generando una atmósfera que le hace sentir al público asistente que están en un concierto de Queen. Pero a nivel de voz, ¿quién se acerca mucho más? ¿O habrá un empate? ¿Es cierto que Martel es mucho mejor? Comparemos las tres voces en estas tres canciones a ver qué podemos descubrir. Si has llegado hasta este punto del video, por favor te pido encarecidamente que dejes tu huellita, que es dándole like y comentándome quién de los dos te gusta mucho más antes de ver la comparación de las voces. Te recuerdo que no soy cantante profesional, por lo que voy a dar una opinión personal, para nada objetiva y para nada técnica con respecto a otras personas que sí se dedican a hablar de música o de canto. En este caso voy a dar una opinión como la daría usted en casa, solamente basándome en mis percepciones. Vamos con la primera canción, que es Love of my life. Love of my life. You've hurt me. You've broken my heart. Now you leave me. You've broken my heart. Now you leave me. Love of my life, can't you see? Love of my life, can't you see?
take it away from me because you don't know what it means to me. You don't know what it means to me. Love of my life, you've hurt me. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart. You've broken my heart. You leave me. Oh, you leave me. Love of my life, can't you see? Love of my life, can't you see? Back, bring it back. Don't take it away from me because back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You don't know what it means to me. Continuamos con la segunda canción y es Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Is this the real life? Is this just fantasy? I'm just a poor boy. I need no sympathy. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. Doesn't really matter to me. Doesn't really matter to me. To me. Mama, Mama, I don't wanna die. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. I sometimes wish I'd never been born at all. Mama, just kill me, man. Mama, just kill me, man. But I gotta get his head. Pull my trigger like he's dead. I got against his head. Pull my trigger like he's dead. Life had just begun. Life had just begun. The black eyes floating all the way. But now I'm gonna throw it all away. Didn't mean to make you cry. Didn't mean to make you cry. Carry on, carry on. Carry on, carry on. Oh,
Ahora la tercera y última canción que le vamos a hacer la comparación es la de The Show Must Go On. Se sabe que esta es la canción más difícil de Queen, sobre todo por la parte donde llega más agudo Freddie. Vamos a ver qué tal. Empty spaces, empty spaces. What are we living for? What are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, on and on. In the pantomime, hold the line. In the pantomime, hold the line. Show must go on. The show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile. Does anybody know what we are living for? Does anybody know what we are living for? Road that never died. I can fly, my friends. Road that never died. I can fly, my friend. I'll face it with a grin. I'm never giving in. All in the show. I'll face it with a grin. I'm never giving in. All in the Ambos son súper semejantes a Freddie y el día de hoy voy a dar como ganador de esta batalla a Martel, pero eso no significa que menospreciemos el trabajo maravilloso que hace Padín. Yo creo que él pudiera eventualmente alcanzar las notas que le faltan. Quizá necesite clases con alguien que lo encamine a llegar a esas metas. Yo creo que él lo podría lograr porque tiene todo para hacerlo. Su color es muy parecido. Puedo decir además que Martel mantiene un vibrato más parecido al de Freddie y las notas finales las mantiene más que Padín. Padín siento que las acorta un poco más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Yo quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!